La crisis política y electoral que enfrenta a Venezuela tras los resultados de los comicios regionales del pasado 15 de octubre, el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones municipales. Ante las dudas que ha generado en la población el sistema electoral, analistas consideran que el gobierno de Nicolás Maduro se apura para tomar los espacios civiles. En Caracas, Luis Laya tiene el reporte. Luis. En momentos en que Venezuela atraviesa una grave crisis política y electoral con fuertes divisiones dentro de la Mesa de la Unidad Democrática y denuncias de fraude en las pasadas elecciones regionales, el Consejo Nacional Electoral ha convocado un nuevo proceso, esta vez de carácter municipal, para el próximo mes de diciembre. Este constaría con las mismas condiciones y garantías del pasado 15 de octubre. Los organismos electorales subalternos, es decir, las juntas electorales regionales y municipales, así como los miembros de mesa que fueron sorteados a principio de año, continuarán en sus funciones tal como lo establece la ley. Es decir, que serán los mismos miembros de mesa y los mismos integrantes de las juntas regionales y de las juntas municipales. Ante esto, expertos en materia electoral aseguran que la participación electoral sin duda bajará de cara a los comicios del próximo mes de diciembre. Sin embargo, convocan a la Mesa de la Unidad Democrática a tomar nuevas decisiones que generen estabilidad en materia de participación. Es que en condiciones de abstención las maquinarias ocupan el lugar de los votantes. Y aquí la maquinaria mejor preparada es la maquinaria no de un partido, sino la del Estado, conjuntamente con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que son un Estado-partido, en donde hay una confusión total entre una cosa y la otra, usa los recursos, toman decisiones a través del CNE, toda la crisis de la oposición se resume en el tema participamos, no participamos. Evidentemente las elecciones en Venezuela desde hace un tiempo para acá no son limpias, pero tú sabes que estás jugando en elecciones que no son limpias. Y lo que tienes es que prepararte para enfrentar elecciones que no son limpias. Por su parte, defensores en materia de derechos civiles en Venezuela aseguran que no existen las garantías mínimas para la realización de un proceso justo y democrático en el país. Asimismo, llaman a la oposición y a los líderes de los distintos partidos a ponerse de acuerdo y dejar las divisiones internas, pues esto desanima a los electores. Simplemente que haya coherencia, certeza en el discurso y en el mensaje. Esa forma que se está observando, ese mensaje, está decepcionando mucho a la población. A pesar de la incertidumbre y la desconfianza que reina en el país con respecto al sistema electoral y al Consejo Nacional Electoral, hasta el próximo miércoles 1 de noviembre están previstas las inscripciones de candidatos a estas elecciones municipales. Se espera conocer si los partidos de oposición participarán o no en esta contienda. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias por el reporte. Y esta semana el mundo fue testigo de cómo en Venezuela el Ejecutivo, a través de la Asamblea Constituyente, reorganizaba el país a su antojo. El cuestionado ente juramentó a la diputada regional chavista Migdelis Balbuena como nueva gobernadora del estado Zulia. Este acto ha sido calificado como un duro golpe a la Constitución y una violación al voto de más de 690.000 zulianos que eligieron al opositor Juan Pablo Guanipa como su gobernador. Por eso quiero darle la bienvenida precisamente al señor Guanipa, quien se negó a juramentar su cargo ante la constituyente madurista. Bienvenido, una buena tarde, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Lo primero, usted ha dicho que no va a renunciar al mandato que le dio el pueblo del Zulia, pero le pregunto cómo se lucha contra un gobierno que claramente va en contra precisamente del clamor de los ciudadanos. Mira, no es sencillo. Este es un gobierno que ha demostrado que no le interesa para nada la opinión del pueblo, no le interesa para nada la voluntad de la gente. Lo único que le interesa es mantenerse en el poder, independientemente del profundo, impresionante, trágico daño que le ha hecho este país. Este gobierno tiene el país sumido en una situación que, bueno, que todos ustedes conocen, porque si de alguna manera las consecuencias de la crisis venezolana es Colombia. Pero lo cierto de todo esto es que no hay en el gobierno ninguna intención de respetar la voluntad de la gente. Y por eso nosotros tenemos que actuar con mucha firmeza, con mucha contundencia, con mucha coherencia. Recientemente conversé con Andrés Velázquez, que es el gobernador del estado Bolívar, un gobernador que fue arrebatado de su cargo porque demostró que pudo ganar, tiene las actas consigo, pero cambiaron los números de las actas para darle la victoria a otra persona. En nuestro caso es más grave el asunto. Yo gané, fue declarado el triunfo por el Consejo Nacional Electoral y vemos cómo el Consejo Legislativo, que no permitió
no quiso, no aceptó juramentarme, después de no haberlo permitido, entonces utiliza la Constitución para declarar una vacante absoluta que no tiene sentido, porque aquí estoy yo y totalmente listo para asumir el mandato que el pueblo me dio. ¿Qué pasó? Que me negué a aceptar juramentarme ante una Asamblea Nacional Constituyente que es totalmente fraudulenta, que no fue convocada por el pueblo. Y yo creo que eso está bien hecho, eso es lo correcto. Si nosotros queremos luchar para que este país pueda lograr un cambio, si nosotros queremos preservar la democracia en Venezuela, que está en inminente peligro, tenemos que luchar en contra de la herramienta más importante que tiene este desgobierno para acabar con la democracia, que es esa fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Juan Pablo Huanipa, ¿puede volver a presentarse a las elecciones convocadas ya para diciembre de este año? Mira, nosotros estamos aplicando todo lo que tenemos que hacer en materia legal, pero lo estamos haciendo como un mero trámite para ir a instancias internacionales, porque todos sabemos que este gobierno controla el Poder Judicial totalmente, hasta el punto de que yo podía juramentarme ante un juez contencioso administrativo y sencillamente el tribunal ni siquiera permitió recibir el escrito que yo llevaba, ni siquiera lo leyó, ni siquiera permitieron que yo pudiera consignar el escrito. Entonces vamos a ir a las instancias judiciales, pero conscientes de que los tribunales en Venezuela no tienen ningún tipo de autonomía ni de independencia. Son tribunales que responden a las llamadas de Miraflores y lamentablemente en Venezuela no hay justicia. Por tanto, vamos a distintas instancias internacionales, pero vamos a seguir luchando en el país. Voy a seguir recorriendo el estado Zulia. Soy el gobernador electo del Zulia. Es más, la persona que pusieron de gobernadora encargada es absolutamente desconocida. La presidenta del Consejo Legislativo es una persona totalmente desconocida en el estado Zulia. Ahora, nos presentaremos nuevamente. Mira, esta gente no solamente declaró la vacante absoluta, no solamente decidió llamar a nuevas elecciones, sino que ya están diciendo que nos van a inhabilitar, que nos van a poner presos, que nos van a perseguir. Es decir, aquí tiene que convertirse Venezuela en un pueblo de sumisos para que podamos estar tranquilos. Están equivocados. Yo creo que lo que está pasando en el país nos obliga a todos a fijar posición y a demostrar con contundencia que no aceptamos este tipo de humillaciones y que tenemos que luchar para rescatar en Venezuela una democracia que se está yendo de nuestras manos. Por eso el momento es sumamente difícil y tenemos que actuar con toda altura, con toda dignidad y con todo amor por el Zulia y por Venezuela. ¿Y bajo qué condiciones lo va a hacer? Como te digo, mira, nosotros tenemos que estar claros de que hay dos asuntos fundamentales que hay que resolver ya en este país. Uno, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa constituyente es espuria, esa constituyente es írrita, no fue convocada por el pueblo de Venezuela y no puede esa constituyente pretender crear un nuevo orden constitucional. No puede esa constituyente pretender decidir que no hay constitución en Venezuela y que la constitución va viniendo día a día de acuerdo a las decisiones que esa espuria toma. Eso es inaceptable. Y lo otro que es inaceptable no son las condiciones, son las actuaciones de los organismos electorales, de la Fuerza Armada, del gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las instituciones podridas de esta democracia. Es decir, nosotros no podemos permitir que ellos sigan asumiendo decisiones que impiden que se ejerza la voluntad del pueblo. Claro que hemos participado en procesos electorales, claro que hemos participado a pesar de que las condiciones no son las adecuadas, porque tenemos disposición de lucha, porque sabemos que es necesario demostrar que un pueblo que es mayoría tiene la necesidad de expresarse y por eso participamos en las elecciones de 2015, en las que ganamos a pesar de todo lo que hizo el Consejo Nacional Electoral y logramos 2/3 partes de la Asamblea Nacional. En estas elecciones del 15 de octubre se implosionó el voto completamente, porque las actuaciones del Consejo Nacional Electoral parece que tecnificaron el fraude, mejoraron para ellos el fraude y llegaron a niveles inaceptables totalmente. Por eso, si queremos participar nuevamente en procesos electorales, hay que revisar qué hacemos con la constituyente y qué hacemos con las condiciones. Si eso no se resuelve, es muy difícil participar en un proceso electoral en la Venezuela de hoy. ¿Teme que al desconocer esta decisión del Consejo Legislativo pueda convertirse en uno de los tantos perseguidos o presos políticos que hay en Venezuela? Mira, nosotros estamos conscientes de las consecuencias
de nuestros actos. Cuando uno hace lo correcto, lo único que le queda es encomendarse a Dios y asumir las consecuencias. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy perseguido todo el tiempo, o sea, tengo siempre la escolta de una cosa que se llama SEBIN, que es Servicio Bolivariano de Investigación, es la policía política de Maduro. Pero ahora tengo también la persecución de otra cosa que se llama DIGESIN, que es la Dirección General de los Servicios de Inteligencia Militar. Me acompañan todo el día, acompañan a mi familia todo el día y son parte de ese proceso de persecución y de amenaza que lleva adelante un gobierno que es cobarde, porque para este gobierno lo más grave, lo más amenazante, lo más peligroso, lo más riesgoso es la democracia. Por eso ellos no aceptan ir a procesos electorales con tranquilidad, donde la gente pueda votar libremente, sino que tratan de controlar todos los procesos electorales para tratar de mostrar ante el mundo que hay una democracia en Venezuela y que ellos respetan esa democracia. Te voy a decir algo con toda tranquilidad. Mira, nadie en el mundo le cree al CNE y al gobierno que ellos ganaron 18 gobernaciones. Nadie les cree, porque el sentido, la aspiración, el anhelo de Venezuela es impresionante. Y lo que hicieron fue manipular el proceso para ganar en 18 estados. Y si no nos ponemos las pilas, ganan los 23 estados. Y fíjate que ahora nosotros ganamos y ni siquiera eso lo están respetando. Se acaba de juramentar una persona derrotada. Los derrotados están asumiendo la conducción del Zulia. Eso es inaceptable. Y por eso nuestra responsabilidad es seguir peleando en el Zulia, recorrer el Estado, seguir peleando en Venezuela, recorrer el país y también salir a instancias jurisdiccionales y a instancias políticas internacionales. Todo eso lo vamos a hacer. Señor Guanipa, la juramentación de los otros 4 gobernadores electos ha causado una verdadera tormenta política al interior de la unidad. Y hay quienes dicen que en el seno de la MUD sí se estudió en conjunto la posibilidad de jurar los cargos ante la constituyente. Y le pregunto a usted, que fue el único que no lo hizo. ¿Esto fue así? Mira, nosotros discutimos, los gobernadores electos, nos reunimos por primera vez el día jueves pasado. En esa conversación, evidentemente que había una situación muy difícil, porque el gobierno decía, si ustedes no juran, nosotros les quitamos las gobernaciones. Si no juran ante una constituyente que siempre hemos denunciado como fraudulenta. La Unidad Democrática anunció antes del proceso electoral y después del proceso electoral que la actitud ante esa constituyente que habíamos desconocido. Cada uno de los gobernadores, después de esa reunión, nos fuimos a los estados, hicimos las consultas respectivas y evidentemente en mi estado había gente que me decía, juramentate, y había gente que me decía, tú no puedes hacer eso porque hay que pensar no solamente en el Zulia, sino hay que pensar en toda Venezuela, y consideramos todo eso. El lunes pasado nos volvimos a reunir los 5 gobernadores. Cuando fuimos a la reunión, ellos nos dijeron que habían tomado, los 4 de Acción Democrática, que habían tomado la decisión de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que eso fue un error, creo que es un error que nos afecta a todos en Venezuela, porque si hubiéramos salido los 5 a enfrentar a esa constituyente y a decir no nos juramentamos, quizás hubiera habido otra actitud del gobierno que hubiera tratado de cambiar las cosas para no lucir ante el mundo como un gobierno dictatorial. Lamentablemente esa decisión la tomaron, yo la respeto, no la comparto, creo que fue un error, pero bueno, lo importante en este momento es echar hacia adelante. Yo asumo las consecuencias de la decisión que tomamos. Estamos actuando coherentemente. No podemos reconocer una Asamblea Nacional Constituyente que ha sido además desconocida por cerca de 50 países y nosotros tenemos que asumir que si 50 países decidieron apoyar a Venezuela en esta lucha por la democracia, no podemos nosotros dar un mensaje distinto y mostrar ante el mundo que estamos avalando una constituyente que no tiene pies ni cabeza y que su único objetivo es acabar, firmar el acta de defunción de la democracia venezolana. Eso no nos lo podemos permitir. En pantalla, Juan Pablo Guanipa, gobernador del estado Zulia, quien fue destituido por el Consejo Legislativo de esa entidad luego de negarse a juramentar su cargo ante la cuestionada Asamblea Constituyente madurista. Fue un placer que estuviera con nosotros. Muchas gracias por el contacto, muchas gracias por la comunicación. Seguimos en Venezuela luchando por esta democracia. Hasta pronto.